Hola amigos de Buena Nueva, y este es su programa Domingos con Jesús. Contentísimos de encontrarnos por acá, sobre todo con nuestros queridos hermanos Daniel Blanco, Roger Acuña, a quien saludo cordialmente y fraternalmente. ¿Cómo están, muchachos? Primero mi amigo Daniel. Un gusto estar de nuevo con ustedes y aquí en las manos de Dios, como dice, en tu nombre echaré las redes, a ver qué nos depara hoy Dios con su palabra. Así es, Roger. ¿Cómo están? Igualmente, siempre es un honor y un agrado estar con ustedes y compartir un ratito acá de lo que es la palabra de Dios que nos une a todos. Quédese con nosotros, Domingos con Jesús empieza en este momento. Escuchas Buena Nueva. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: un hombre rico tenía un administrador a quien acusaron ante él de derrochar sus bienes. Entonces lo llamó y le dijo: ¿qué es eso que estoy oyendo de ti? Dame cuenta de tu administración, porque en adelante no podrás seguir administrando. El administrador se puso a decir para sí: ¿qué voy a hacer? Pues mi señor me quita la administración. Para acabar no tengo fuerzas. Mendigar me da vergüenza. Ya sé lo que voy a hacer para que, cuando me echen de la administración, encuentren quien me reciba en su casa. Fue llamando uno a uno a los deudores de su amo y dijo al primero: ¿cuánto debes a mi amo? Este respondió: 100 barriles de aceite. Él le dijo: aquí está tu recibo. Aprisa, siéntate y escribe 50. Luego dijo a otro: ¿y tú cuánto debes? Él contestó: 100 fanegas de trigo. Le dijo: aquí está tu recibo. Escribe 80. Y el amo felicitó al administrador injusto por la astucia con que había procedido. Ciertamente, los hijos de este mundo son más astutos con su gente que los hijos de la luz. Y yo os digo: ganaos amigos con el dinero de iniquidad, para que, cuando os falte, os reciban en las moradas eternas. El que es fiel en lo poco, también en lo mucho es fiel. El que es injusto en lo poco, también en lo mucho es injusto. Pues, si no fuisteis fieles en la riqueza injusta, ¿quién os confiará la verdad? Si no fuisteis fieles en lo ajeno, lo vuestro, ¿quién os dará? Ningún siervo puede servir a dos señores, porque o bien aborrecerá a uno y amará a otro, o bien se dedicará al primero y no hará caso del segundo. No podéis servir a Dios y al dinero. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Estás escuchando Domingos con Jesús. Bueno, mis hermanos y amigos acá de Buena Nueva, como se dieron cuenta, un texto, como todos los textos bíblicos, Roger y Daniel, que tienen una profundidad que es bastante impresionante. A primera vista pareciera que Jesús está aplaudiendo como algo que no se debe hacer. Roger, empiezo con vos. ¿Qué opinas sobre esto que nos narra el evangelista Lucas? Claro, acá uno se puede preguntar, bueno, Jesús elogia la deshonestidad, entonces está diciendo que se puede hacer chanchullo, ¿verdad? O algo así. Uh-huh. Pero no es por ahí por donde va el asunto. Jesús no aprueba para nada el engaño o el fraude, sino que, digámoslo así, elogia la astucia o la previsión de este administrador, ¿verdad? Que se da cuenta de su situación y actúa con inteligencia
para asegurar su futuro. Y si relacionamos esto, digamos, a nuestra Santa Iglesia, lo que la Iglesia enseña es que debemos aplicar esa misma diligencia y sabiduría en las cosas del reino de Dios, no solo en asuntos mundanos, ¿verdad? Como tal. Yo de esta lectura rescato tres, por decirlo así, tres puntos importantes, que es lo que nos quiere decir quizás el Señor en todo esto. Primero, los hijos de este mundo son más astutos en su trato con los de la generación de los hijos de la luz, ¿verdad? Luego hay otra parte donde dice: ganaos amigos con el dinero injusto, para que cuando falte os reciban en las moradas eternas. Esta parte yo no la comprendía muy bien hasta que pude llegar a leer esto que acá parafraseo. Jesús nos dice: ganaos amigos con el dinero injusto, o sea, lo que quiere decir es usar los bienes de este mundo para hacer el bien, practicar la caridad, ayudar a los necesitados, y así esos actos tendrán valor eterno. Creo que ahí queda pues bastante clara esta parte, ¿verdad? Y luego, por último, creo yo que otro punto importante es que ningún siervo puede servir a dos señores. No podemos servir a Dios y servir al dinero. Entonces hay que hacer ahí una división bien marcada en ese sentido, ¿verdad? No sé qué opina tal vez Daniel. Bueno, a mí me pone a pensar en Robin Hood, ¿verdad? Le robaba a los ricos para darle a los pobres. Cuando recibía los cursos de moral con el padre Javier Muñoz, decía que aunque parecía algo bueno, era algo malo, ¿verdad? Porque tampoco podemos caer en eso, adquirir medios de una manera ilícita para repartirlos a los pobres. Aquí vemos un elemento importante, nos está hablando de las riquezas, ¿verdad? Que es una tentación más que los tenemos los seres humanos, acumular, ¿verdad? Ese programa que un día hablábamos, Gio, de los acumuladores, ¿verdad? Y eso es acumular. Aquí acumular riquezas es una injusticia y una falsedad, ¿verdad? Que más bien somos administradores, y te podríamos decir que este hombre es el que ha entendido de verdad la forma en que debe tratarse y usarse las riquezas en este mundo, ¿verdad? Pero de una manera no equitativa, ¿verdad? Ahí hablamos de una injusta distribución de los bienes. Por mi paso por San Miguel de Escazú como diácono, cuando tuve la experiencia de vida sacerdotal, una vez predicando sobre esto, yo decía: una persona que no le reconoce un salario justo a una empleada doméstica debería abstenerse de comulgar. Me acusaron, pero está haciendo injusticia, ¿verdad? Con tal de tener más dinero, no reconozco a la persona lo que se merece. Por ahí va esa línea, ¿verdad? De cómo tenemos las ganancias y cómo las distribuimos. Pero leyendo este librito encontré tres elementos muy importantes que nos pueden ayudar, y ahí les dejo a ustedes lo demás. Dice: ser sagaz y astuto ante las disyuntivas de la vida. Dice: Jesús contrapone la sagacidad del hombre deshonesto ante la poca astucia que usan los hombres de la luz. Entonces tenemos que aprender a utilizar esa astucia no para el mal, sino para el bien, ¿verdad? Segundo elemento: hacer el bien aunque antes nos hayamos comportado mal, ¿verdad? Que es la actitud de este hombre que después de haber hecho lo que ha hecho, trata de enmendar las cosas. Ahí está lo que podríamos decir una reconciliación que nos debería llevar este programa a decir: bueno, ¿en quién estoy poniendo la confianza? ¿verdad? Puede ser, y se lo digo porque es nuestra experiencia de Gio y este servidor en el campo de la educación, ¿verdad?
A veces la directora nos ha dicho, es que ustedes se roban el salario porque se van antes, pero ¿cuánto trabajo hacemos en la casa? ¿Verdad? Un educador no trabaja solamente en una escuela, llega a trabajar en la casa y a veces suena a eso, ¿verdad? ¿Cuántas personas se roban tiempo de su trabajo? ¿Cuántas personas se roban materiales de su trabajo? Ahí estamos viendo ese otro elemento. Y el último, para que tal vez Gio ahí nos comparta, usar los medios disponibles en función del reino de Dios. Aquí está hablando de cosas materiales, ¿verdad? Me basé en este librito porque me gustaron esos 3 puntos. Pero, chiquillos, está hablando del dinero. Pero también hablemos de los dones. ¿Cuántos dones nos ha dado Dios que se están desperdiciando? ¿Verdad? Y sí, está el hambre material, que los bienes son para compartirlos, pero también están esos dones que están dentro de nosotros que se están desperdiciando. Podríamos enfocarlo hasta de esa perspectiva. Gio. Gracias, Dani. Qué fuerte, porque también, digamos, bajando toda esta reflexión a la vida cotidiana, quisiera contarles acá, no, obviamente son cosas que uno escucha, que uno puede denunciar de una manera catequética, por decirlo así. Una vez una persona le pregunta a su hijo que para qué trabaja tanto, porque este hijo no termina en casa, o sea, todo el tiempo está afuera. Y le dice, ¿trabajo para qué? Para hacer plata. ¿Para qué se trabaja si no es para hacer plata? Esa respuesta a mí sí es extraño, ¿no? No, aquí no voy a jugar de vivazo ni nada, sino que me chocó un poquito, porque si solamente es para hacer plata, entonces caemos en lo que dice la frasecita que tenemos acá abajo, que dice, no podéis servir a Dios y al dinero. Si nosotros como educadores, y otra vez lo que nos comentaba Dani, solo fuéramos a la escuela por dinero, entonces efectivamente pues seríamos a robar, básicamente, ¿verdad? Alguien dirá, sí, estás cumpliendo horario. Sí, pero cuando no pones en favor de los que necesitan por lo que te han contratado, pues estás haciendo chanchullos, lo dijo Roger, ¿verdad? Entonces, yo creo que mucha gente está poniendo el dinero por encima de cualquier otra cosa. No podemos ser hipócritas y pensar, no, es que vamos a trabajar para ser súper desprendidos con todo el mundo, y todo lo que gane se lo voy a dar a los pobres, y todo lo que gane a la primera persona que me pida. Es un equilibrio, ¿no? Una vez en la universidad, ya hace muchos años, una compañera le preguntaba al profesor en ese momento. No, el profesor le hacía una pregunta, ella respondía que ella estaba ahí por vocación y que si tenía que trabajar gratis lo haría. Y el profesor le dice, no, así tampoco son las cosas, porque el que trabaja merece su salario, ¿verdad? El que trabaja y lo está haciendo con dignidad. Así que decir, no, definitivamente no lo necesito, también es una trampa en cuanto a la respuesta, porque caeríamos en esto de no entender para qué también estamos recibiendo un salario o estamos trabajando, ¿verdad? La iglesia nos enseña muy bien sobre eso en la doctrina social, ¿verdad? De saber cómo administrar los bienes, no solamente en cuanto a compartir a otras personas, sino incluso dentro de la casa. ¿Cómo es posible? Yo conozco mucha gente que se vuelve loca porque han visto ustedes que han creado ya hace un tiempo para acá un negociazo que se llama Cajones. ¿Lo han visto? Cajones es la oda al dinero, la oda a tener cosas, la oda al acumulamiento. No lo necesitas y de pronto me quedo allí y hago lo que sea por tenerlo, ¿verdad? Y se nos ha metido dentro del lenguaje, dentro de nuestra psique, el hecho de necesitar. ¿Y Dios dónde queda? ¿Verdad? ¿Dónde nos quedamos con ese ratito de oración, con ese ratito de compartir la fe o de compartir lo que tenemos con los demás? Eso es lo que se me viene a la mente ahorita, ¿verdad? Porque yo sé que conforme vayamos ahorita reflexionando, se nos van a venir muchos más aspectos de la vida cotidiana. Claro, el dinero es un medio de subsistencia y como tú decías, todo obrero merece su salario. Pero no podemos reducir nuestra vida al dinero. Yo lo experimento como educador. Tengo 48 lecciones que son 18 de recargo, ¿verdad? Se trabaja demasiado.
se ve mucho dinero, ¿verdad? Pero ¿cuánto me está pasando a veces en la vida? El cansancio, el agotamiento, y se puede volver rutina, ¿verdad? Puede suceder ese burnout, que la persona está como quemada. Entonces, Correcto. es una realidad que nos puede pasar. El dinero, como les digo, bueno, es necesario, pero dentro de nosotros hay como lo que decía Pablo, una espina ahí, ¿verdad? Que es atractivo. Me dice, Daniel, quisiera más dinero, quisiera pegarse la lotería, sí, comprarme una casa, comprarme un carro, viajar, pero también tengo la perspectiva, bueno, y si salgo de aquí, de la casa de mi mamá, quisiera dejarle la casa bien a ella. Bueno, Dios me bendijo con tanto como hace mucha gente, pegó la lotería y ayuda a la iglesia a la acción social, ¿verdad? Entonces, ahí estamos viendo, a veces dicen, bueno, la iglesia habla mucho de dar, pero ¿cuánto da la iglesia y por qué no vende todas las riquezas que tiene? No hay ONG, sí, no hay ONG que ayude más en el mundo que la iglesia. Y es demostrado a nivel mundial. Sin ser una ONG, ¿verdad? Decía el Papa Francisco. Viéndolo como ONG, ¿verdad? Porque las instituciones lo ven así como una ONG, ¿verdad? Gigante, sí. Uh-huh. Pero vos sabes, Dani, perdona que te interrumpa acá. Uh-huh. Dale. Uh-huh. ¿Cuánto de lo que se invierte en armas se pudiera distribuir en los pobres y no existirían pobres? ¿Verdad? Entonces es el dilema. Bueno, la iglesia lo hace, pero ¿cuántos más podrían hacerlo y no lo hacen? Mira, y a su nivel, compañeros, porque hace poquito vieron en el Vaticano que hicieron unos drones, unas imágenes, no sé si se dieron cuenta de eso, en el cielo. Y yo inmediatamente dije, ya me imagino los comentarios sobre eso. Y efectivamente, el primero que me encuentro es, y tanta gente muriendo de hambre, y ellos con drones en el cielo y luces poniendo las idolatrías de ellos, etc. Mira, esos comentarios son muy hipócritas. Qué fácil es siempre señalar, usted debería ayudar, ¿y qué estás haciendo vos? ¿Verdad? En la fe también se ha metido esto, Roger. Hay ciertas teologías que se están olvidando de servir a Dios por servir al dinero, ¿cierto? Sí, correcto. Una de las teologías que más está contraria, digamos, a lo que la Santa Iglesia Católica nos enseña es la teología de la prosperidad, ¿verdad? La tal teología de la prosperidad, que lo que hacen es, en realidad es una corriente teológica principalmente que se da en el protestantismo evangélico, que bueno, que enseña que la fe, las declaraciones positivas, las donaciones a sus iglesias traen prosperidad económica, salud física, éxito personal, y que esto precisamente son los signos de esa bendición o de ese prosperar en Dios. A mi manera de verlo así de forma muy sencilla es entonces, en la medida en que yo le dé a Dios, Dios me va a responder. Como si Dios se pudiera comprar, como si, porque yo doné 1 millón de colones, no sé, a las obras del Espíritu Santo, así tengo que esperar también 1 millón de bendiciones que se van a ver reflejadas en el carrote que tengo, o en la casota que tengo, etcétera, etcétera. Nos dice, la fe cristiana no es una receta para el éxito económico. Lo que promete no es una vida cómoda, sino la verdad y el amor, y por ende el camino hacia Dios. Luego en otra parte también indica, el desarrollo económico debe tener una dimensión moral. No puede reducirse solo a la lógica del beneficio, que es lo que estamos, o lo que se quiere dar a entender. Entonces, la persona, como dicen por ahí, bendecida, prosperada y en victoria es. Así mismo es. No sé, algo así. Precisamente es eso, el que anda con su buen carro, el que anda con tiene su buena casa, tiene ese trabajote donde gana muy bien, etcétera, etcétera. El verdadero éxito
en la comunión con Dios y la caridad a los demás es simplemente el hecho de servir, de tener humildad, de saber que, por ejemplo, el sufrimiento, el rechazo, la persecución forma parte del seguimiento de Cristo, porque es que se quiere dar a entender que más bien la persona que está absolutamente bien en todo, esa es la bendición de Dios. No está sufriendo, no tiene ningún problema, su vida es toda color de rosa. Creo yo que esto está muy alejado de la realidad. Tampoco es que como cristianos tenemos que andar con el látigo en la espalda, ¿verdad? Pero asumir la responsabilidad de lo que es una prueba, asumir la responsabilidad de algún sufrimiento que se esté dando, asumir la responsabilidad de que quizá no nos está yendo bien en el trabajo o en algún aspecto de nuestra vida, pero es parte también de lo que es ser cristiano, no solamente ver que la bendición de Dios se refleja por ese tipo de cosas, ¿verdad? Por lo material, sobre todo el dinero, como decía Daniel, a muchas otras cosas también en las que podemos colaborar con nuestros hermanos, que no solamente es el dinero. Y más que todo, y muy enfocado a la lectura que hacíamos, por ejemplo, San Agustín, la visión de él, o lo que él nos quería decir es, él interpreta que, por ejemplo, el administrador representa a los pecadores que aún pueden usar sus recursos para hacer el bien. Entonces, ahí tomo lo que decía Daniel, que no es solamente hablar de dinero, sino de nuestros dones, que tal vez ni siquiera sabemos que existen por ahí, o que los tenemos, o que los hemos desarrollado, ponerlos a favor o en ayuda de los demás. Y por último, San Ambrosio también decía, o que podríamos reflejar en esta lectura, que enseña, por ejemplo, que el perdón de deudas representa la misericordia, y que deberíamos imitar esa disposición en ese sentido, ¿verdad? ¿Cuántos de nosotros estamos dispuestos de verdad que alguna persona que por alguna situación le hayamos ayudado en un principio, colaborado con un dinerito, después simplemente le digamos, no, tranquilo, déjalo así? O sea, cuesta, a veces cuesta, porque todo nos cuesta, pero precisamente ahí interviene esto de la misericordia, del amor al prójimo, de la humildad, de un montón de otras cosas que podemos ofrecer a los demás. Don Roger y Gio, tal vez ahí lo que refleja un poco esto es que dentro de nosotros hay un vacío que lo intentamos llenar con lo material, ¿verdad? Queremos comprar la felicidad, y la felicidad está dentro de nosotros, ¿verdad? Me viene a la mente Job. Dios me lo dio, Dios me lo quitó, bendito sea Dios, porque la felicidad no estaba puesta en sus bienes materiales, ¿verdad? Hay otro aspecto muy importante, ¿verdad? Qué pregunta más bonita, dice, ¿por qué estas personas arriesgan prestigio, familia y trabajo, refiriéndose a los bienes? La respuesta es, han caído esclavos del dinero. Esta es una tentación que afecta a los muy ricos, menos ricos y más pobres. Lleva varios tipos de violencia. Vea que el problema de las riquezas no es solamente de los más ricos, hasta de los mismos pobres. Porque yo conozco ricos que viven la pobreza evangélica. Comparten, tienen mucho y comparten. Y hay ricos que no son, pobres que no son felices porque viven pensando en dinero. Pero aquí nos da 3 tipos de violencia que lleva. Primero, la física. Al robar a una persona o una empresa, ¿verdad? 2, institucionalizada. ¿Qué quiere decir esto? Al dictar leyes económicas injustas hacia las personas más débiles y vulnerables. Vea que ahí está muy reflejado eso. Empresarial, al estipular sueldos con altas disparidad y una distribución no equitativa, o sea, no igualitaria, de las utilidades entre los dueños, los altos ejecutivos y las personas trabajadoras, que se quitó ese concepto trabajador, ahora se habla de colaboradores, ¿verdad? Y por último, la psicológica, al menospreciar a las personas por tener menos bienes que uno. Porque
A veces creemos que usted más cuando más puede, ¿verdad? Escuchaba hoy un comentario en Facebook, ¿verdad? Del jugador de Saprissa que se vio una cuestión moral ahí bochornosa, ¿verdad? Y comienza a decir tan feo y no sé qué y no sé cuánto. Y pongo yo, ahí, tiene algo que tal vez usted y yo no tenemos, dinero, ¿verdad? Y vivimos una sociedad tan materialista que puede ser más feo que el cochero de Drácula, pero si tiene dinero, ¿verdad? Jala porque mucha gente, su vida gira en torno al dinero, ¿verdad? Que está muy presente, el dinero te genera placer, ¿verdad? El dinero te genera poder, ¿verdad? Poder, placer y también el tener, que son los pecados que Jesús se vio tentado y todos estamos tentados. Es decir, ustedes y yo seríamos muy hipócritas decir que el dinero no es bonito, pero el problema es en la medida que les damos a veces nuestro corazón. Gio, compártanos algo. No, ahora que dices eso. Ajá, adelante. Yo quisiera acotar dos pequeñas frases de dos grandes hombres. Uno de Papa Francisco, que lo escribió en el Evangelii Gaudium. Dice, el dinero debe servir y no gobernar. Y otra frase más de Benedicto en el Caritas in Veritate, que dice, recuerda que la economía debe estar al servicio de la persona y la dignidad humana. Eso resume bastante lo que hemos hablado hoy. Comentando. Sí, no, de manera jocosa, de lo que hablaba Daniel, le calza aquella frase de billetera, mata galán. Continúe con nosotros, vamos a la parte final. Continúa viendo Buena Nueva. Continuamos acá en Domingos con Jesús. Gracias por estar con nosotros hasta este momento. También le recordamos que puede compartir, comentar, darle like. Así podemos llegarle a mucho más gente. Vamos a hacer ya el cierre y lo vamos a hacer en dos partes. La primera parte va a ser haciendo una crítica de lo que nosotros entendemos y llamamos teología de la prosperidad, que se da muchísimo en grupos cristianos de índole pentecostal. Y esta reflexión va a ir en aspecto y crítica. Vamos a hacerlo por ahí junto con Roger, y posteriormente a esto Dani nos va a comentar un poquito ahí de una tabla de gastos, ¿verdad? Etcétera. Todo en una reflexión que nos va a servir sin duda alguna. Iniciamos con el primer aspecto. El primer aspecto nos dice prosperidad material como signo de fe. Esto es una falsa doctrina porque contradice la cruz de Cristo. Esa es la crítica. El segundo, sufrimiento como maldición. Esta parte yo me imagino que, por ejemplo, no tienes dinero, estás sufriendo, ¿verdad? Sufrimiento como maldición. ¿Cuál sería la crítica? Totalmente erróneo, porque el sufrimiento puede tener un valor redentor. Tercero, fe usada para obtener éxito. Se considera una instrumentalización de Dios. Cuarta, esta es súper popular, riqueza como bendición. Es una simple idolatría del dinero, es lo que se hablaba de que no se puede servir a dos señores, no se puede tener dos dioses, Dios dinero o Dios. Excelente. Y la última, el evangelio sin cruz, ¿verdad? Que está muy relacionado con el de sufrimiento como maldición. Es un evangelio totalmente falso porque es un evangelio sin conversión, sin humildad, sin transformación, sin sacrificio. Entonces es totalmente erróneo también. Muchas gracias, mi querido Roger. Dani. Bueno, en esta etapa de la historia hay muchos comentarios que la gente vive ahogada económicamente, porque estamos gastando más de lo que recibimos. ¿Y por qué gastamos más de lo que recibimos? Porque vamos creando necesidades. O intentamos llenar vacíos que solamente Dios puede llenar. Por eso esta tabla nos puede ayudar. Dice,
Egresos o salidas mensuales. Primero, gastos imprescindibles, que puede ser la alimentación, ¿verdad? Hay que pagar agua, luz, teléfono, para la vivienda, para la educación, que son necesarios. Hay otros gastos que son necesarios, ¿verdad? Están los imprescindibles, ahora los necesarios. ¿Cuáles son los necesarios? Aquellos que no son de todo indispensables. Y ahí entra el discernimiento. Bueno, ¿para qué quiero esto? Y están los gastos superfluos, ¿verdad? Superfluos. No lo necesito, pero ahí, ¿verdad? Ahora que está de moda mucho de Temu, y ahora me estaba haciendo una pregunta. Vi algo y me gustó, pero lo necesito. Son preguntas. El mercado laboral te crea necesidades y vas entrando dentro de esa dinámica que tenemos que liberarnos, ¿verdad? Y termino con esta frase que dice: mira el vacío del hombre si tú le faltas por dentro. Y esto nos lleva a poner la mirada en Dios, y cuando nos llenamos de Dios, aquella frase: nada te turbe, nada te falte, quien a Dios tiene nada le falta. Y nos lleva a vivir esa experiencia que podríamos cerrar con un modelo de vida, como es la Madre Teresa de Calcuta, ¿verdad? No tenía nada, pero era feliz. ¿Por qué? Porque lo que tenía lo repartía. Y a veces tenemos que aprender a repartirnos. Y aquí me vienen dos modelos muy bonitos, que yo sé que me estoy extendiendo, pero quiero compartirles: San Enrique y Santa Cunegunda, del año 973 al 1024. Fueron reyes de Bavaria, ¿verdad? Eso suena como Alemania. Y el Papa Benedicto VIII en el 1002 los introdujo en los altares. ¿Qué hacían estos hombres? Este hombre y esta mujer obligaron a todos dentro de su reino, príncipes y gobernantes locales, quienes habían hasta obispos, ¿verdad?, que explotaban a los campesinos y a la gente sencilla, a que le reconocieran lo que merecían. Entonces hoy necesitamos personas que sean así, ¿verdad? Eso es ser profeta, denunciar la corrupción. Y tenemos que luchar, porque mucha gente por dinero anda matando, ¿verdad? Anda vendiendo drogas, y no son formas de ganarse el sustento, y no son formas de vivir y decirse que somos creyentes, porque hay mucha gente que anda matando y dice que cree en Dios. El diablo cree en Dios, pero una cosa es creerle a Dios y otra cosa es creerle a Dios, ¿verdad? Queridos hermanos, dejémonos en nuestra mente esta frase: no podéis servir a Dios y al dinero. Muchísimas gracias, Roger. Muchas gracias, Dani. Bueno, gracias a usted, Gio, por hacer todo este esfuerzo. Nosotros nada más nos encadenamos aquí con usted y hacemos lo posible para llegar a los hogares, y que esto apenas es un pedacito de chocolate. Siga escrutando la palabra de Dios. Vaya a misa, o vaya al culto, o vaya a la sinagoga, porque la palabra de Dios es la que nos da vida. Roger. Gracias a Dios por un programita más al lado de dos personas con una gran sabiduría también proveniente de Dios, así los veo. Es para mí un honor, como siempre les he dicho. Y bueno, un pequeño granito de arena en un mar inmenso de lo que estamos tratando de hacer, pero con mucho amor, muy enfocados también en la verdad, en lo que significa Dios para nuestras vidas. Y solo me resta decirles, bueno, que Dios los bendiga, que bendiga a sus familias, y muchas gracias por estos momentos que son tan especiales y que vamos siempre a atesorar con mucho cariño y mucho amor. Un gran abrazo. Nos vemos próximamente el domingo 27. Que esté muy bien, que Dios le bendiga. Un abrazo. Bendiciones, paz y bien. Dios bendiga.